Ujú. Hola, soy Andrea. Este es el podcast de la revista Manifiesto Atípico y Diverso, que es una revista donde yo hablo sobre autismo, salud mental, el colectivo LGTBI+ y discapacidad, entre otras causas. Hoy es 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y es un día muy importante para visibilizar y dar voz a muchas mujeres científicas que en su época no tuvieron el reconocimiento merecido. Y las de ahora. Pues te voy a contar historias de mujeres científicas que muchas para mí son un referente y otras lo serán para muchas mujeres y sobre todo a las niñas y adolescentes que crezcan con un referente como ellas es súper importante. Y como yo a nivel científico no tuve, pues quiero que otras lo tengan. Y si una niña y un adolescente me está escuchando, que sepa que sus sueños son tan válidos e importantes como su voz y que no deje que nadie le corte las alas ni le diga que por ser niña o ser chica no puede ser científica. Que, que, que si puede, ella será otra referente para alguien como ella, para que generaciones entre generaciones tengan referentes para que todas se vean reflejadas y representadas en todos los campos y sobre todo en el de la ciencia. Y ahora os voy a leer algunas historias de científicas. Hipatia, astrónoma, matemática y filósofa. A lo largo de la historia ha habido muchas mujeres que han sido maestras y eruditas. Hipatia fue una de las primeras matemáticas las que se tiene constancia. Los logros que alcanzó durante su vida inspiraron a muchos, pero su muerte la convirtió en leyenda. Los eruditos han acotado el nacimiento de Hipatia entre el año 350 y el 370 después de Cristo en Alejandría, Egipto. Su padre, Teón, era un famoso erudito. Se aseguró de que creciera con una buena educación y con un gran respeto por su herencia y sus valores griegos, inculcándole el compromiso de defender dichos valores, costase lo que costase. La ciudad de Alejandría, conocida por su inmensa biblioteca, era vista como un espacio de aprendizaje, pero también era un lugar en el que las tensiones religiosas entre paganos, judíos y cristianos se volverían violentas. Eso hizo que el lugar pasase a ser peligroso para Hipatia y su padre por practicar sus tradiciones griegas. Pero para ello era muy importante hacerlo. Su padre la instruyó en matemáticas y astronomía y se convirtió en una experta en ambas materias. Pronto empezó a sobrepasar a su padre en sus estudios matemáticos, los cuales mejoró con importantes observaciones, mientras que al mismo tiempo realizó importantes contribuciones propias en el campo de la geometría y de la teoría de números. Además de sus trabajos científicos, Hipatia era una experta en filosofía platónica. Se convirtió en una de las primeras maestras de Alejandría. La gente viajaba desde tierras lejanas para escucharla hablar. Enseñó filosofía neoplatónica y sus estudiantes masculinos le profesaban respeto y lealtad. Pero esto iba a llegar pronto a su fin. Finalmente, sus enseñanzas paganas la convirtieron en un objetivo. Las creyentes tensiones religiosas de la zona se tornaron violentas. Fue asesinada alrededor del año 415 después de Cristo por una turba de extremistas cristianos. Aunque su muerte fue una tragedia,
Su vida se ha convertido en un símbolo de la defensa de la educación frente a la ignorancia. Ahora recordamos a Hipatia como una fuente de luz y conocimiento, una de las primeras mujeres de las que se tiene constancia que estudió y enseñó matemática. Se ha convertido en un símbolo del progresismo y del feminismo, experta en filosofía, astronomía y matemáticas. María Sibylla Merian, ilustradora científica y entomóloga. Nacida en Alemania en 1647, María Sibylla Merian combinó ciencia y arte para convertirse en una de las más grandes ilustradoras científicas de todos los tiempos. Durante el siglo XV, los europeos carecían de un conocimiento básico sobre los insectos. La mayoría de la gente simplemente pensaba que eran asquerosos y que no merecía la pena estudiarlos. María no podía estar más en desacuerdo. Ya de joven empezó a coleccionar insectos para estudiar cómo se comportaban. Su padrastro le enseñó a utilizar las pinturas, lo que le sirvió para ilustrar las diferentes etapas de la vida de sus insectos favoritos. María estaba particularmente interesada en las mariposas. En esa época nadie comprendía la conexión entre ellas y las orugas. En 1679 publicó un libro sobre la metamorfosis lleno de anotaciones científicas e ilustraciones. Entonces la vida de María cambió drásticamente. Dejó a su marido y se llevó a su madre y a sus dos hijas a Holanda. Se unieron a un estricto grupo religioso que tenía lazos con una colonia holandesa en Sudamérica llamada Surinam. El mal organizado grupo religioso se disgregó, pero el interés de María en Surinam siguió vivo. Cuando tenía 52 años e impulsada por su curiosidad sobre nuevos insectos, María se enfrentó a los bosques tropicales de Sudamérica. Documentó insectos nunca vistos hasta entonces, haciendo frente a los peligros de la lluvia y el calor. Desafortunadamente, su viaje terminó pronto cuando contrajo malaria, pero había tenido tiempo para hacer las ilustraciones que necesitaba para crear su gran libro, La metamorfosis de los insectos de Surinam. Fue publicado en 1705 y se convirtió en un éxito en toda Europa. El trabajo de María fue de gran ayuda para futuros científicos a la hora de clasificar y comprender a los insectos, y sus hermosas y detalladas ilustraciones han asombrado e instruido a la gente hasta nuestros días. La imagen de María ha aparecido en billetes y sellos alemanes. Una de las primeras y más importantes entomólogas. Clasificó muchas nuevas especies de insectos. Ada Lovelace, matemática y escritora. Cuando Ada Lovelace vio por primera vez la máquina diferencial, se obsesionó. Uno de los primeros pioneros en el campo de la informática, Charles Babbage, inventó esta calculadora gigante llena de engranajes, y después de conocerle en 1863, Ada hizo todo lo que pudo para convencerle de dejarla trabajar con él. La historia de amor de Ada con las matemáticas empezó desde muy joven. Su madre, Anne Isabella Milbanke, conocida como la princesa de los paralelogramos, era una matemática que deseaba que su hija tuviera la educación correcta.
El padre de Ada fue el famoso poeta Lord Byron. La extravagancia que hizo de él un poeta asombroso también convirtió a Byron en una especie de marido pésimo, lo que, lo que provocó que la madre de Ada le abandonara después de que Ada naciera. Su madre le proporcionó una educación excepcionalmente estricta en matemáticas. Ada conoció a Charles Babbage cuando ella tenía 17 años y era una joven muy constante. Ella le rogó que la admitiera como estudiante, pero él estaba demasiado ocupado pensando en su siguiente descubrimiento mecánico. Así que cuando Ada vio un artículo en una publicación suiza sobre su idea más reciente, la máquina analítica pensó era su oportunidad para impresionarle. El artículo estaba escrito en francés, idioma que Ada hablaba, así que lo tradujo al inglés y lo publicó en 1843. Pero eso no fue todo. Añadió sus propios comentarios, haciendo que el artículo fuera el doble de largo. Esto llamó la atención de Charles. Y empezó su colaboración. Ada imaginaba un mundo en el que los ordenadores hicieran algo más que simples cálculos, un mundo en el que se pudiera escribir música simples y convertirle en extensiones del pensamiento humano. También diseñó una forma para programar la máquina analítica usando tarjetas perforadas con una secuencia gradual de números racionales llamada los números de Bernoulli. Este es considerado el primer programa de ordenador de la historia. Ada fue una auténtica visionaria y hoy en día sigue siendo una inspiración. Su nombre ha pasado de ser una llamada de atención y una prueba de que las mujeres pueden lograr grandes cosas en los campos de la tecnología, la informática y la programación. Marie Curie, física y química. Marie Curie nació en Varsovia, Polonia, en 1867. Después de trabajar como institutriz para ayudar en las vacaciones de su hermana, llegó el turno de Marie. Viajó a París para estudiar en la Sorbona, donde conoció a Pierre Curie, compañero científico y su gran amor. El científico Henri Becquerel había descubierto un misterioso resplandor que era emitido por las sales de uranio. Los científicos no parecieron estar muy interesados en ese efecto, pero Marie, que quedó fascinada por ese resplandor y quiso saber qué era y por qué ocurría. En un cobertizo mal ventilado, Marie y Pierre se pusieron a trabajar utilizando el electrómetro de Pierre. Marie examinó compuestos resplandecientes y descubrió que la energía que se producía provenía del propio átomo de uranio. Ahora sabemos que los átomos que tienen un núcleo inestable emiten partículas y liberan energía. Marie empezó a llamar a ese efecto radiactividad. Para encontrar la fuente, Pierre y ella molieron y filtraron otros materiales radiactivos, como el mineral uranita. Mediante este proceso, Pierre y Marie descubrieron dos nuevos elementos radiactivos, el polonio y el radio. Juntos, los Curie recibieron el Premio Nobel de Física en 1903 por el descubrimiento de la radiación, y más tarde, en 1911, Marie ganó su segundo Premio Nobel de Química por su descubrimiento e investigación del polonio y del radio. Pierre y Marie formaban un equipo increíble, pero lamentablemente se dieron cuenta de que la radiación de sus experimentos les estaba enfermando. Pierre realizó pruebas con el radio sobre su propio brazo,
que le dejaron grandes quemaduras. Estar expuestos tanto tiempo a la radiación les hizo sentirse cansados y doloridos. Ahora sabemos que la intoxicación por radiación es letal. En 1906, Pierre murió en un accidente con un carruaje y a pesar de su dolor y del peligro que implicaba, Marie continuó con su importante trabajo y descubrió que el radio podía utilizarse como tratamiento para el cáncer. Se pasó horas recolectando gas radón para mandarlo a los hospitales, y a pesar de que eso hacía que se sintieran cada vez más débiles. En 1914, Francia fue invadida durante la Primera Guerra Mundial. Junto a su hija Irene, creó una unidad móvil médica de rayos X que conducía heroicamente hasta los campos de batalla para ayudar a los soldados heridos. Marie Curie trabajó en ciencia porque le encantaba hacerlo y también llevó a cabo trabajos peligrosos porque el mundo lo necesitaba. En la actualidad su vida y su obra continúan inspirando a científicos de todas partes. Primera mujer que obtuvo un doctorado en Francia. El polonio se debe a su nombre, a Polonia. Al radio se le llamó así por el sol. Madre de 2 niñas. Primera mujer no honrada por sus primeros logros con su entierro en el Panteón en París. Es la única persona que ha recibido 2 premios Nobel en 2 disciplinas diferentes. Acuñó la palabra radioactividad. Toda su investigación se guarda en contenedores recubiertos de plomo. Los materiales siguen siendo radioactivos. Llevaba viales con radioiluminescentes en sus bolsillos, una costumbre muy peligrosa. Heredó la silla de Pierre en la Sorbona, convirtiéndose en su primera profesora. Cronología. A lo largo de la historia, muchos obstáculos han bloqueado el camino de las mujeres que intentaban ser científicas. La falta de acceso a una educación superior y el hecho de no recibir un salario justo son algunas de las barreras con las que se encontraron. Conmemoremos los acontecimientos importantes de la historia y los logros alcanzados por las mujeres en la educación y en la ciencia. 400 después de Cristo. Hipatia de Alejandría es la primera matemática de la que se tiene constancia. En 1678, Elena Piscopia fue la primera mujer del mundo que obtuvo un doctorado. En 1715, Sylvia Master fue la primera mujer de Estados Unidos en conseguir una patente por su invento que se limpiaba y procesaba el maíz. Década de 1780. Caroline Herschel, astrónoma, fue la primera mujer que llegó a ser miembro honorífica de la Royal Society. En 1873, el Oberlin College fue el primero de Estados Unidos en admitir mujeres. En 1903, Marie Curie fue la primera mujer que recibió un premio Nobel. En 1920, las mujeres lograron el derecho a voto en Estados Unidos gracias a la 19ª enmienda. En 1941 a 1945, la Segunda Guerra Mundial creó una nueva mano de obra formada por mujeres mientras los hombres estaban en la guerra. Las científicas tuvieron nuevas oportunidades para demostrar sus talentos. En 1946, un equipo formado en su totalidad por mujeres programó la primera computadora completamente electrónica con el proyecto del Integrador y Computador Numérico Electrónico, ENIAC. En 1947, Mary Daly se convirtió en la primera
mujer afroamericana que obtuvo un doctorado en química. De 1945 a 1962, la, la carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS produjo un estallido de oportunidades en innovación e ingeniería, tanto para mujeres como para hombres. En 1963, Valentina Tereshkova fue la primera mujer que viajó al espacio. En 1963 se aprobó en Estados Unidos la Ley de Igualdad de Retribución, según la cual hombres y mujeres debían cobrar lo mismo por el mismo trabajo. Esta ley ayudó a que las mujeres disminuyeran a la disparidad salarial. Esta continúa. En 1964, la Ley de Derechos Civiles ilegalizó muchas formas de discriminación, acabando con la segregación racial en las escuelas y en lugares de trabajo, y ofreciendo oportunidades a los afroamericanos. Actualidad. Más mujeres que nunca están trabajando duro para investigar y descubrir y explorar lo desconocido. Alice Ball, química. Alice Ball nació en Seattle en 1892. Su abuelo fue un famoso fotógrafo y en su cuarto oscuro Alice conoció las maravillas de la ciencia. Empezó su formación de química en la Universidad de Washington y después se trasladó a Hawái para obtener su posgrado. En 1915 se convirtió en la primera afroamericana y la primera mujer en licenciarse en la Universidad de Hawái. A principios del siglo XX había una emergencia de salud pública, la lepra, ahora conocida como enfermedad de Hansen. Se estaba propagando a causa del entumecimiento, lesiones cutáneas que desembocaban en deformidades permanentes y daños en nervios y ojos. Actualmente no estamos del todo seguros de cómo se propaga la enfermedad, pero sabemos que no es muy contagiosa. Pero por entonces la policía arrestaba a los enfermos y los aislaba en la leprosería de Kalaupapa, en la isla hawaiana de Molokai. En esa época únicamente disponían de una fuente de alivio para la lepra, el espeso y pegajoso aceite extraído de las semillas del árbol Chaulmulga. Pero estaba imposible mezclar el aceite con agua para así también se fuera a inyectar. Nuestra sangre estaba compuesta de su mayor parte por agua, y el aceite por sí mismo estaba ineficaz y y luego se inyectaba restregándolo sobre la piel o ingerirlo no resultaba ser una mejor opción, así que Alice puso todo su empeño en descubrir cómo crear una cura inyectable. A la edad de 23 años, Alice desarrolló una nueva forma de tratar el denso aceite de Chaulmooga. Después de aislar los esteres de etilo de ácidos grasos, descubrió que el aceite se podía mezclar con agua, de tal forma que podía ser inyectado. Este nuevo tratamiento fue conocido como el método de Ball. Ayudó a toda la gente que padecía la lepra. Una vez que ya no había miedo al contagio, los enfermos no necesitaban ser aislados. En 1918, los pacientes podían ver a sus familias y los nuevos pacientes ya no se veían forzados al exilio. Alice falleció demasiado pronto y demasiado joven. En 1916, mientras estaba dando clases en su laboratorio, muchos piensan que inhaló accidentalmente gas de cloro. Ahora se la recuerda por haber encontrado la cura para lo que parecía una enfermedad
sin esperanza. Hedy Lamarr, inventora y actriz de cine. Puede que se sepa que Hedy Lamarr fue una actriz durante la época dorada de Hollywood, a la que llamaban la mujer más hermosa del mundo, pero una mayoría ignora que también fue una brillante inventora. El nombre original de Hedy era Hedwig Eva Maria Kiesler y nació en 1914 en Viena, Austria. Soñaba con convertirse en actriz. Pero lo hizo realidad cuando su controlador marido millonario, Fritz Min, quiso poner fin a su carrera como actriz. Le dejó y huyó a París y más tarde a Londres. Allí conoció a Louis B. Mayer, un exitoso productor cinematográfico que más tarde le ofreció un contrato como actriz de la MGM y un nuevo nombre. Hedy también tenía un taller secreto donde trasteaba con inventos propios. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Consejo Nacional de Inventores pidió a los civiles que les enviaran ideas nuevas. Hedy identificó un problema que pensó que podía arreglar. Las señales que guiaban por radio a los torpedos de la Armada de Estados Unidos eran muy fáciles de interferir, por lo que provocaba que se desviaran de su rumbo inicial. En una cena conoció a George Antheil, un compositor de vanguardia. Juntos se dieron cuenta de que una señal de radio podía cambiar de frecuencia utilizando la misma tecnología que utiliza una pianola para cambiar las notas. Hedy se sintió tan entusiasmada que le dejó escrito su número con lápiz de labios en la ventanilla de su coche e inmediatamente se pusieron a trabajar. Trabajando juntos desarrollaron el electro ensanchado por saltos de frecuencia FHSS, seis siglas en inglés. Aprobaron su patente en 1942, pero el ejército estadounidense aparcó su idea. Desanimada pero manteniendo todavía su sentido patriótico, Hedy utilizó su fama para recaudar millones de dólares en bonos de guerra. No fue hasta la crisis de los misiles cubanos en 1962 cuando los militares se dieron cuenta de que el FHSS era una mina de oro. La tecnología de Hedy se utilizó para controlar los torpedos y la comunicación. El FHSS es especialmente útil para la comunicación entre distintos aparatos electrónicos. Es la base de la tecnología que utilizamos actualmente a diario con nuestros teléfonos inteligentes y aparatos como el GPS, Wi-Fi o Bluetooth. Aunque la patente había expirado en la época en la que utilizó el FHSS, Hedy ganó muchos premios en vida y fue incluida en el Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Inventores en 2014, 14 años después de su fallecimiento. Katherine Johnson, física y matemática. Katherine Johnson nació en West Virginia en 1918 y siempre le encantó aprender y las matemáticas. Destacó en la escuela y se matriculó en el West Virginia State College cuando tenía únicamente 15 años de edad. Katherine tenía claro que iba a ser profesora de matemáticas o enfermera, cuando otras mujeres conocía, hasta que llegó a la escuela secundaria y conoció a su profesor famoso W. X. Sheffield,
Fue la inspiración que necesitaba para convertirse en matemática investigadora y le ayudó a elegir las asignaturas que necesitaba para lograr su objetivo. Cuando tenía 18 años, Catherine se graduó a la universidad. Era el momento más duro desde la Gran Depresión y las ofertas de trabajo eran escasas, por lo que volvió a dar clases en el instituto. En la década de 1950, la NASA empezó a aceptar mujeres calculadoras afroamericanas. Catherine se presentó y obtuvo el trabajo. Catherine quería saber los detalles de aquello en lo que estaba trabajando. No se le permitía asistir a las reuniones, así que preguntó si iba contra la ley que una mujer estuviera presente. Su osadía y su curiosidad dieron su fruto. Se le permitió asistir. Calcular, calcular trayectorias de vuelo implicada en el uso de complicadas ecuaciones de geometría, y Catherine era extraordinaria en ese campo. La pusieron a trabajar en la misión tripulada Mercury de 1961 y calculó con éxito la ventana de lanzamiento. Su habilidad en matemáticas era excelente. Pronto se convirtió en una utilidad en el cálculo de trayectoria, llegando a ser un miembro esencial del equipo que calculaba la ruta para la primera misión tripulada a la Luna en 1969. Se encargó de la mayor parte de los cálculos del proyecto y también estaba al cargo de comprobar los cálculos de las nuevas computadoras mecánicas de la NASA. Estos tenían que ser perfectos para que el equipo del Apolo regresara a la Tierra sano y salvo. La misión Apolo fue un éxito y sus decisivas contribuciones la hicieron posible. Más tarde, Catherine trabajó en un montón de proyectos importantes de la NASA, incluyendo el programa de lanzadera espacial y los planes para una misión a Marte. Su trabajo hizo posible que los astronautas viajaran en el espacio y regresaran sanos y salvos a la Tierra. Se jubiló después de 33 años de servicio en 1986. Y pues hasta aquí todo. Nos vemos en el próximo capítulo, el 14 de febrero, en San Valentín. Adiós.